yo me desconecté muchísimo con mis hijos. Es como dijiste, ¿y ahora qué pasa? No puedo hacer ni la mitad de las cosas, ni el tercio de las cosas que podía hacer cuando estaba en se puede decir como un fast pace. Te ayuda a saber que no estás solo, saber que hay una comunidad que sufre de esto y hay una forma de manejarlo mejor. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Tu Aroma de Mujer. Mi nombre es María Cristina Valencia. El día de hoy tengo una compatriota mía, ecuatoriana, casada, con 2 hijos varones, ya adolescentes, ya grandes. Y he estado queriendo tener este podcast por mucho tiempo porque de este tema se habla, pero no se habla. Se comenta, pero realmente muchos de nosotros no sabemos lo que es, cómo pasa y cómo las familias que lo viven lo experimentan. Estamos mal interpretando y juzgando a las personas que tienen este tema, que es el famoso ADHD o TDAH en español, este trastorno por deficiencia de atención. Y le hemos dado el nombre a este podcast, La Batalla Silenciosa, y se van a enterar por la misma historia de Margarita Pinto el por qué vamos a hablar de este tema y por qué es tan importante. Así que Margarita, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros de este tema que toca a tantas familias y no nos damos ni cuenta. No, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, de tener esta plataforma, de llegar a tu audiencia para ayudar. A mí me mueve mucho porque este camino no ha sido fácil y poder llegarle a una mamá, a una mujer como estaba yo hace 10 años, tratando de entrego la ayuda que yo quisiera haber tenido en esos momentos. Exacto, el entender, ¿verdad? Porque lo curioso tuyo, me comentabas, es que tú te enteras que tú eres también diagnosticada con el TDAH por tus hijos. Exacto. ¿Qué es lo que estaba pasando en tu ambiente familiar que te dijo, algo está pasando, necesito ayuda para mis hijos? Sí, es que tú tienes tu bebé y tú, bueno, nace y tú piensas que está perfecto, empieza el colegio y te vas dando cuenta que no se desarrollan de la misma manera, no están cumpliendo con las metas como otros niños. Entonces, en esos primeros días ves que otros niños hacen 10 lecciones y tu niño hace 3. Y así, entonces, hasta que llega un diagnóstico, ¿no? Entonces, el momento que te llega un diagnóstico es como un alivio porque encuentras una respuesta a lo que está pasando, pero también un duelo. Correcto. Porque te das cuenta, oye, mi niño no es perfecto. Y ahí viene una culpa, que hice mal, que pude haber hecho diferente. Y una vergüenza que nadie se entere, que nadie sepa que mi hijo sea distinto, que no se note. Entonces empiezas este camino de tratar de atacar todo lo que puedes para que el niño pueda cumplir con todas estas metas. Y ha sido mi experiencia, que en este camino yo me desconecté muchísimo con mis hijos, me juzgué muchísimo yo. Le di mucho más importancia al hacer que al ser. Wow. Para mí era más importante que mis hijos cumplan con X, Y, que las notas. Que hagan las tareas. Que hagan las tareas, que se sienten, que no se paren, que entender qué era lo que les estaba pasando dentro a ellos. Y en este camino es cuando fuimos en terapias con neurólogas, iban creciendo. Yo en ese momento también estaba haciendo un emprendimiento y todo me costaba el doble. O sea, el simple hecho de devolver un paquete me dejaba el recibo, me perdía. A veces si recogía un niño me olvidaba el otro. Wow. Y yo decía, es que no puede ser, es que no puede ser. Y yo siempre crecí con esta idea de que, oye, es que yo debo ser tonta, es que soy menos que, porque a mí el colegio me costó horrible. ¿Te costó mucho? Horrible. Yo siempre pensé, es que otra gente es más inteligente, es que otra gente es más pilas que yo. Yo debo tener algo mal. Entonces, la neuróloga de mis hijos me dijo, bueno, y en ese momento estaba yo también en terapia con mi esposo porque Era chocábamos, caos. Claro, muchísimo caos, mucha tensión. Ella me dijo, mira, yo creo que tú puedes tener deficiencia de atención. Entonces ahí fui a un psiquiatra, me hizo todas las pruebas y sí, más o menos a los 45 años me diagnosticaron con deficiencia de atención. No solamente que diagnostican a Margarita, que ya sabemos que sus hijos lo tenían, pero sino que también, ¿qué pasa con tu esposo? Sí, en medio de la terapia, los dos, él también fue diagnosticado con deficiencia de atención.
Entonces eso nos ayudó a tener compasión el Sí. uno por el otro, Ujú. a saber que no es que él era El- impaciente, incontrolable, o que se todas olvidaba estas las cosas, cosas. o grosero, o yo me tomaba todo personal. O sea, no, no, los llantos, la incomprensión encerrada en esta vida que odiaba, sino saber que hay una respuesta por detrás y hay un mecanismo y hay mucho que trabajar. Y como este es mi entrenamiento siempre he estado entrenada en resolver, en buscar Ujú. soluciones, le fui por ahí. Interesante también algo que tú me mencionaste fuera de cámara, y es que cuando tú estabas trabajando en publicidad, ¿verdad? Estabas con tanto trabajo o con tantas metas que cumplir que no se manifestaba, porque tenías tal vez esa necesidad o esa presión, y cuando llegaste a casa y te volviste emprendedora, es como dijiste, ¿y ahora qué pasa? No puedo hacer ni la mitad de las cosas, ni el tercio de las cosas que podía hacer cuando estaba se puede decir como un fast pace Sí, environment. es que muchas veces el entorno en el que tú estás obviamente agrava Los síntomas, los pues sí. síntomas que tú tienes. Y en este caso, eh, yo estaba en un entorno muy exigente y al revés, el tener deficiencia de atención fue bueno para mí, porque Ajá. tienes una capacidad de hiperenfocarte en lo que tienes que hacer cuando tienes la motivación adecuada y yo era capaz de rendir a un nivel muy alto Ujú. y poner al lado el estrés, poner al lado que otra gente dependía de mí y realmente entregar y tuve mucho éxito por ese sentido, porque además en este camino de la deficiencia de atención uno se equivoca tanto, uno recibe tanto, yo les decir, uno recibe tanto palo Ujú. que creas una fuerza interna intrínseca, creas una resiliencia, una recursividad, creatividad para resolver las cosas. Entonces te entrenas desde chico a no quedarte en el problema, sino a ver cómo resuelvo. Ujú. Entonces, pero cuando me sacaron de esa exigencia, de ese entorno que me mantenía organizada, Ujú. empecé a no poder rendir en cosas simples. Y ahí también entró esta parte que te comentaba que es como a mí se me presenta la deficiencia de atención porque no a todo Ujú. el mundo se le presenta Eso es igual. importante saber. Los síntomas no son iguales para todos. No, mucha gente, por ejemplo, mi hijo mayor el mal manejo del tiempo. Él Ok, es distraído, tiene un mal manejo del tiempo, es como lo que se llama time blind. ok. Mi esposo es una impaciencia increíble, pero él es anestesiólogo, entonces él tiene una capacidad de hiperenfocarse en un caso y el resto no No importa. existe. El segundo, el más pequeño, es hiperactivo, incontrolable, Los que impulsivo, no se quedan quietos no para se queda nada. quieto, se mete en 30.000 problemas en el colegio, es mal interpretado y a mí me pega mucho la desregulación emocional. Cuéntame de eso, porque eso también se está hablando ahora, la desregularización emocional. O sea, o cómo yo me autorregulo mis emociones. Esto es, uno tiene una incapacidad de regular las emociones, sientes intensamente. Entonces, una mamá que está criando niños con TDAH, por ejemplo, te llaman del colegio 30.000 veces a decirte todos los problemas que tiene tu hijo. Y tú lo sientes como no es como una crítica o te enfocas enseguida, bueno, ¿cómo soluciono? Es una crítica que la tomas Muy eh, personal. muy Mm. personal y esto es mi falla y es mi culpa. Y realmente eh, si es la terapia, los medicamentos, el tener una práctica de autoconocimiento y de cómo funciona el TDAH o el ADHD, funciona porque te ayuda en esos momentos a poder tener una pausa, Mm. a nombrar el sentimiento que estás sintiendo, a darte cuenta que no eres bipolar, hiperactiva, súper sensible. Por ejemplo, a mí me llamaban que es que esta niña es súper llorona. Ay, Dramática. dramática. Ujú. Me acuerdo así de chica, ¿no? Que mi mamá le decía, que si yo me quedaba con mi abuela y decía, pero no le hagas mucho caso, es que ella es súper llorona. Wow. Es que es súper llorona. Entonces, ese súper llorona me ha perseguido, pero Toda la toda vida. la vida. Y es esa Y necesidad de que no sabías cómo controlar y regular tus emociones. Entonces uno cuando no regula, ¿verdad? Reaccionas. exacto, En vez de responder a una situación, reaccionas y puedes reaccionar de varias maneras. Como tú dices, claro, llorando o simplemente escalas la situación a otro claro, nivel, comienza la ira, la irritabilidad, de varias maneras cuando no estás autorregulado. Y claro. muy importante también escuchar lo que tú dijiste de tu hijo pequeño, el que es tan hiperactivo, ¿verdad? Y que no se controlan. Y yo creo que la sociedad también
tiene parte en esto porque juzgamos muy rápido. Sí, No totalmente. tenemos ni idea de por qué ese nene es hiperactivo, que está saltando, que no se puede... Y dices, ay, este niño es un qué. ¿Qué decimos? "Ay, que mira qué malcriado. Los papás no le controlan o los papás no están... ¿Dónde están los papás? Yo he escuchado eso muchas Uy, veces sí, 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 y no sabemos lo que esa familia está viviendo. total. Mira, y yo tengo un caso que lo tengo así como de estos de reparación, ¿no? Mi hijo estaba en kinder, tendría unos 4 años, y me Ujú, llamaron una vez más del colegio, que había roto no sé qué piecita, ellos iban a un colegio Montessori, que lo tenía ujú, que ir a recoger. Yo ya venía con la carga, además la historia del primero, ujú. mi propia carga, más los retos de mi esposo. Entonces, ese momento, mi, mi, mi nivel, Tu capacidad, se sí, puede decir. mi estado nervioso no Ujú. daba para esto. Fui, lo recogí, lo zumbé en el carro. Le dije, o sea, tú eres cosas como tú eres la causa de todos nuestros problemas a un niño de cuatro Wow, años. imagínate. Y ahí Muy me di fuerte. cuenta, sí, y ahí me di cuenta, oye, no puede ser, o sea, este niño tiene, y me acuerdo que lloraba y lo acosté y empecé a llorar y llorar y llorar en la sala y decía, no, es que no puede ser. Ahí fue cuando empecé a buscar, ahí dije, o sea, yo no puede ser que mis hijos tengan esta mamá llorona. O sea que todavía no Y sabías cuál era el diagnóstico en ese claro, episodio. Claro, o sea, wow. no puede ser posible que mis hijos tengan esta mamá llorona, que yo no pueda sobrepasar esto. Y ahí empecé a educarme, a buscar ayuda, a ver qué más se podía hacer, a entenderme yo misma. Y me he dedicado sobre todo a la parte del manejo interno de la deficiencia de atención. Ujú. Porque como madre tratando de criar a niños con deficiencia de atención, es básico que tú puedas regularte, que tú puedas entender tus síntomas, que tú puedas entender cómo la deficiencia de atención afecta la dinámica de tu Completa de familia. la familia, de la gente alrededor. Porque por eso te dicen hasta en los aviones, primero tienes que ponerte tú la máscara de oxígeno para poner a otros. Muy Porque ¿cómo le importante. enseñas a un niño a autorregularse, a calmarse, Si si tú uno no lo no lo estás sabe haciendo, no lo hacer? estás modelando para ellos. Exacto. Y no es porque uno no quiera, no tengas, es que en el momento uno no tienes la motivación adecuada, no tienes acceso a las herramientas adecuadas. No es falta de capacidad, es, es que tu cerebro está Se está regulado de otra manera. regulado de otra manera. Y a eso te vienen las pastillas, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. No todo el mundo toma la misma pastilla ni la misma dosis. ¿Y Sí. cómo funciona en el caso de tu familia con los cuatro teniendo este síndrome? ¿Cómo funciona cuando tus hijos van al colegio, se toman su pastilla, regresan a casa? ¿Qué pasa en el ambiente familiar? Sí, eso es lo que yo llamo es el momento de la guerra, porque en esos momentos yo creo que la decisión de tomar o no tomar medicamentos es muy personal, tiene que ser Ujú. siempre guiada con un Sí. profesional. No es un camino blanco y negro, hay muchísimas distintas medicamentos que te ayudan, así Ujú. como nutrición, suplementos. Yo creo que uno tiene que probar distintas cosas y no solamente escuchar lo que otros dicen, sino Ujú. crear tu propio tener tu propia idea de lo que quieres vivido en tu propia experiencia, porque a todo el mundo le afecta Así es. diferente. Ujú. En momentos mis hijos han tomado distintas medicaciones y no es un camino, ya te tomaste la pastilla y ya está. Está todo solucionado. No. No, hay distintos medicamentos, te afectan de acuerdo a dónde te los tomas, a qué horario te los tomas. Ujú. Justifica en el momento en que a ellos les afecta mucho más el entorno y la incapacidad de adaptarse y de rendir en ese entorno, y tú les ves que eso le está afectando. En mi caso, ahí es cuando tomamos con mi esposo la decisión, mira, no, vamos a tomar esta ayuda. De Ujú. la mano también de terapia, de neurólogos, de Claro. asistencia en el colegio, cuando Ujú. ya habíamos como que cubierto todas las bases, la nutrición, todo. Todo. Y en su momento a los dos les ha ayudado. Ahorita el mayor dejó de tomar hace mucho tiempo, el Mm. pequeño todavía lo toma, Ujú. pero cuando hablábamos tú del momento de la Sí. guerra es el difícil porque llegan del colegio, generalmente dura 6 a 8 horas de este El efecto. medicamento, el Ajá. efecto, llegan al colegio y es cuando también yo tomo, porque a mí me ayuda mucho a regularme, a mí Ujú. me ayuda a tener una pausa para responder y no reaccionar. Para respirar, pausar Exacto. y responder. Ujú. Entonces, a mí me ayudó para el momento de la guerra, hice como un cuadrito de los cuatro y cómo a cada uno Ya. nos afecta y cómo interactuamos entre nosotros, de tal manera que nos tengamos más compasión, de tal manera que
yo no vea a mi hijo como el malcriado que no quiere obedecer, o a mi marido como El el impaciente impaciente, o al otro como no tiene es ni que idea no le del tiempo. importa, sí. Y yo como la mamá llorona, sino como poder tenernos compasión uno al otro y poder poner herramientas para que funcionemos mejor, funcionemos con más compasión. Y en mi caso, yo cuando hay muchos momentos en los cuales me siento que me sobrecojo, o sea, que la situación me rebosa, Ujú. y digo, mira, tengo que tomar una pausa y tengo que tomar una Aprender a pausa. salirte de ese Exacto, escenario, tomar una pausa y volver como que a reentrar. exacto. Porque es curioso el tener conciencia de que el episodio va a pasar, porque la pastilla está dejando de hacer el efecto, ¿verdad? Y hay una caída, hay como una caída química, una reacción química que tu cerebro dice, bueno, y eso es importante también topar, porque ¿qué le dirías tú, por decirte, a una pareja de alguien que tu pareja es honesta y te dice, tengo TDAH? Y uno dice, ok, tienes TDAH, y toma su pastilla, se va al trabajo, en la mañana le ves todo rebosante, feliz, contento, se va, funciona, llega a la casa y se fue el efecto, y es otra persona. Porque tú mencionaste bipolaridad. A veces uno piensa que la persona con TDAH es bipolar. A veces si salió súper contento, estaba súper emocionado, motivado, y de repente está como que o deprimido, o callado, o irritable. ¿Cómo uno maneja esa situación? O sea, ¿qué le dirías Sí. a la pareja de? Porque el que vive no se da cuenta. El que tiene el TDAH tal vez no se da cuenta de cómo está reaccionando, cómo las otras personas lo están viendo, ¿verdad? Sí, yo he ayudado a muchas situaciones, a muchas familias que están en esa situación cuando la otra persona no tiene TDAH. Entonces Ujú. es muy difícil para la otra persona porque no entiendes, no te Exacto, relacionas con lo que está pasando. exacto. Pero yo creo que lo más importante es estudiar qué es lo que te está pasando, cuáles son los síntomas, Ujú, aprender los patterns, ujú. las Esos patrones esos que tiene la patrones persona. que cuando te desregulas. Y yo creo que el tener un diagnóstico, este label, esta Ujú. etiqueta que te ponen, no es una Sí, excusa, es un mapa. muy Entonces tú importante. tienes que aprender a no excusarte bajo el tengo el TDAH, ok, tienes esta situación, pero entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este diagnóstico? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo ejecuto? ¿Qué prácticas voy a tener? ¿Cómo me autorregulo? ¿Cómo me comunico con mi pareja? Ujú. ¿Cómo tengo sensibilidad a que esta persona Lo no está entiende. entendiendo lo que me pasa? Ujú. ¿Cómo puedo buscar esa pausa y tener una práctica para regularme, para manejar mi tiempo, buscar ayuda? Hay terapias cognitivas, hay ayuda, quizás es la nutrición la que te tiene que ayudar, Ujú. si vas a tomar medicación, Importante. hacerte cargo. Entonces es mantener un constante aprendizaje de cómo te afecta la deficiencia de atención y comunicarlo, mantener la comunicación abierta. Excelente ese punto, porque no solamente es la responsabilidad de la pareja de, ok, ¿cómo entiendo, cómo le ayudo? Sino la del paciente, se puede decir así. Así O es. sea, cómo yo comunico lo que me está pasando, porque como tú dices, en tu caso también eres súper enfocada, ¿no? El hyper focus, que es una cualidad fantástica porque te vuelve muy, muy, muy productiva. Pero otras personas lo pueden topar como que, ay, qué persona tan grosera, ¿no? Que dices, no me hables, o sea, estás tan enfocado que el resto del mundo y no le puedes interrumpir, o se vuelve irritable la persona si le interrumpes en su proceso de enfocarse. A mí me ha pasado eso, yo tuve esa experiencia con una persona que tenía TDAH, que era tan hyperfocus que durante ese tiempo no se le podía decir nada Claro, porque no quiere salirse de su momento, y si se sale de su momento se vuelve irritable. claro, Y uno dice, pero entonces, qué grosera esta persona, no le puedes claro. decir nada porque se irrita. Sí, Pero era sin entender este patrón, ¿verdad? Que tiene un paciente. Y como tú dices, es una deficiencia. No es culpa de nadie, simplemente es lo que es. sí, a mí me gusta tratarlo no como una Entonces, deficiencia, es como una diferencia del de, estímulo. Tú de cómo no, está el cerebro formado, cómo porque es está el neurológico, cerebro, ¿verdad? exacto, cómo Ok. están el cerebro conectado. Ujú. Entonces, tu estímulo no funciona de la misma manera que todo el mundo. Entonces, el tiempo, tú estás saliendo de la casa y ves que tienes 5 minutos y de repente empiezas a ordenar el closet y llamas a tu mamá y esos 5 minutos se fueron a 15 a 20 y no te diste ni cuenta. Ya, Y del otro lado está una persona esperándote, alguien claro. al que le quedaste mal. O a mí me pasa con mis hijos todo el tiempo y mira que yo practico, me dedico a esto Ujú. y exploto y la regulación emocional se va por la ventana Claro. y ese caso está
¿sabes? La mamá desregulada, llorona, ¿sabes? Que no sabe controlarse. Entonces, también Sí. es un proceso de cómo aprender a volver a ti y aprender a reparar. Y yo siempre les digo a mis hijos, esto no es que tú vas a tener una mamá perfecta, pero quiero Exacto. que sepas que en mí vas a tener una mamá consciente, Ah, una mamá que siempre va a estar estudiando, aprendiendo, queriendo apoyarte. Y lo más importante es que esto no nos defina como relación, pero que sepamos reparar, sí, que muy la importante. relación está en el poder reparar. Y ahorita en eso estoy yo con mis hijos, en tratar, porque tengo así como que el cargamento de todas las fallas que he hecho. Entonces, Wow. estoy en el proceso porque veo cómo les ha afectado en su carácter, veo en las ideas limitantes que tienen ellos ahora, producidas de repente por mí, Por tu no haber reacción. tenido la conciencia que tengo ahorita y el conocimiento que tengo ahorita. Entonces, ahora quiero ayudar a mamás que están en ese mismo, para, para que no pasen lo difícil que es, Wow. porque en este camino lo que más me ha costado no es decir, oye, las malas notas, el ser expulsado del colegio, de, no sé, de 3 equipos de soccer, cambiar a mis hijos 6 veces de colegio, Wow. los Qué mil difícil. terapias y cosas, el casi perder mi matrimonio, es la desconexión con los seres queridos, es Claro, que te sientes la culpable a veces. sí, es la desconexión emocional con mis hijos. Wow. Entonces, porque yo he tenido momentos que digo, cuando ellos ya se vayan, que estoy ahorita, mi hijo mayor está a Sí. punto de irse a la universidad, Ujú. y no es en mi conciencia, oye, ha debido sacar mejor nota aquí o rendir No. mejor acá. No, es la conexión emocional con mi ¿Cómo hijo. recuperar esa reconexión emocional? Exacto. Wow, el escuchar a Margarita decir todo lo que dice, imagínense lo que es, que te expulsen del colegio, te expulsen del equipo de fútbol, sácalos acá. Es una carga emocional tan fuerte, encima un matrimonio que se puede estar colapsando, ¿verdad? Son muchas cosas que ustedes han tenido que vivir como familia con esta situación del TDAH, ¿verdad? Y lo que tú dices ahora no es que le expulsaron del equipo de fútbol 6 veces, o no es que no hizo las tareas, o no es que pasó esto en mi matrimonio, sino el tú reconocer el cómo yo puedo reparar, restaurar el entorno familiar y además volverte una voz en este tema. Porque siempre dijimos, es una guerra silenciosa. El Sí, ego, la vergüenza, como dijimos al principio de este podcast, el no querer hablar de este tema que no solamente ustedes que lo viven lo necesitan como apoyo, sino nosotros que somos los que amamos a las personas que lo tienen para poder ayudar, porque somos un solo núcleo. así es. Entonces, si yo no entiendo por qué a mi pareja reacciona como reacciona, con la impaciencia o con la irritabilidad, ¿cómo lo ayudo? Así No es. entiendo el patrón y entonces yo escalo y yo reacciono en vez de respondo a la Exacto. situación, ¿verdad? Y eso es el trabajo que más quiero llevar y me dedico, porque cuando tienes este diagnóstico de deficiencia, de inmediatamente me falta algo. Entonces Ujú. uno que vas a buscar qué es lo que falta para Claro. meterlo. Ujú. Y no es así. Es algo intrínseco, viene de una diferencia del estímulo, que Wow. no reaccionas igualmente al estímulo, entonces no puedes responder de la misma manera. Entonces no hay suficiente apoyo en lo que es el manejo interno de la deficiencia de Wow. atención. Siempre es el manejo externo, la terapia, la nutrición, los medicamentos, y hay muy poco de la La parte conciencia interna. del manejo interno. Y yo creo que ahí es donde está la La verdadera nece- fuerza, y la necesidad que hay, como tú dices. porque cuando se te fue la medicina, cuando se Ujú. te fue el terapista, cuando se te fue, lo único que tienes, y sobre todo como mamá, es la fuerza interna, el conocimiento interno que has desarrollado, la práctica que tú tengas para poder volver a ti mismo, regularte, para poder ser el espejo que tú quieres para tus Wow. hijos. Eres tú, o sea, la fuerza interna que eres tú, que además Dios está ahí para ti, Así ¿verdad? es, Dios nos creó y a veces nos preguntamos por qué es que tengo lo que tengo, por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta batalla silenciosa? así es, Y Dios te crea y te crea de una manera perfecta. Somos seres imperfectos, pero Él nos crea de una manera perfecta, con nuestros talentos, nuestras virtudes, con las deficiencias, con lo que podemos tener. En el caso mío, yo siempre le agradezco a Dios por haberme hecho hipoglicémica. Me fascina tener hipoglicemia porque como todo el día me fascina comer. Entonces digo, wow, ¿verdad? Pero es un problema cuando no como y no preveí lo que un día, por decirte, de trabajo, entonces también tengo las consecuencias.
y que genera en mí dolor de cabeza, irritabilidad. Es la misma cosa, somos imperfectos. Pero el poder entender que Dios está igual ahí para ti, para ayudarte, para encontrar esa fuente interna que es el que nos permite vernos como Él nos ve, ¿verdad? Y como tú ves a tus hijos ahora y a tu esposo, no con crítica, sino con compasión, el poder entenderse los unos a los otros. ¿Y qué puedo hacer yo para que tu vida sea mejor? Y si es que yo puedo hacer que tu vida sea mejor, entonces todo el entorno es mejor, no solamente en familia, sino en la sociedad, porque ellos están formando hijos para el mundo, ¿verdad? Para que salgan. Para cerrar esta conversación, Margarita, ¿qué le dirías tú a esa mamá que puede estar experimentando lo mismo que tú experimentaste hace años sin darte cuenta en esta batalla tan dura, tan silenciosa, sin saber qué hacer, cómo acudir, a quién ir, por dónde empezar? Solamente tú puedes hablar de ese aroma que es tuyo, de ese propósito que Dios te ha dado. ¿Qué le dirías a esa familia o a esa mamá que te puede escuchar ahora? Cuando pensaba en eso, lo primero que se me vino a la mente es como que, ¿qué necesitaba yo? De verdad que lo primero que hacía, o sea, quisiera poder abrazarla. Porque en esos momentos, como yo te decía, de cuando fui a recoger a mi hijo, ese momento no te ayuda un tip o un psicólogo o la medicina, o te ayuda saber que no estás solo, saber que hay una comunidad que sufre de esto y hay una forma de manejarlo mejor. Saber que puedes decir que no y decir, mira, necesito una pausa, necesito ir adentro, conectar conmigo misma, saber qué me hace bien. Y a mí me ha costado mucho cuando vas a terapias, vas a los psicólogos, es como que te dan algo que está un poco difícil de aterrizarlo a tu vida normal. Sí. Eh, entonces yo Inalcanzable. comparto inalcanzable, Sí. formas de responder que son difíciles de aplicarlas en el momento. En mi página yo comparto scripts sencillos para que tú te veas en situaciones y sepas qué decir, para Buenísimo. que te lo puedas bajar y digas, a ver, en esta situación, ¿qué alternativa puedo hacer? Entonces, para que en tus momentos que estés tranquilo, que tengas tiempo, puedas ver esas reacciones que tuviste, puedas entender qué pasa y puedas hasta repasar cómo puedo yo reaccionar mejor. En mi página yo comparto scripts sencillos con las situaciones que más me han afectado a mí, en esos momentos en los cuales trataba yo de aplicar el consejo del psicólogo, la terapia, y no lograba, simplemente necesitaba un problema, qué es lo que mi hijo está pensando y cómo puedo yo reaccionar distinto, qué le puedo decir en un lenguaje tranquilo. Y además también creé a mí me pasa que he estado en ese momento y digo, imagínate yo sabiendo todo lo que he estudiado, haciendo todo lo que hago y todavía exploto. Entonces, ¿a qué puedo? Necesito algo. Entonces también creé unas tarjetas para tu teléfono de tal Buenísimo. manera que te diga, mira, en este momento de la explosión no necesitas, lo que tienes que hacer es no copiar la energía del momento. Necesitas calmarte y autorregularte. Y eso te vuelve a tu centro, te vuelve a cómo puedes regularte, a cómo puedes ser el espejo de que quisieras que tus hijos Vean en sean. ti. Porque uno de los mayores retos que es de esta guerra silenciosa es que el uno que tiene todos estos, en mi caso, toda esta desregulación emocional, eres la persona que tiene que guiar a estos niños que tienen todos estos retos. Correcto. Entonces, ¿cómo enseñas a nadar sin saber nadar? Tienes que aprender a nadar Para poder enseñar. para poder enseñar a nadar. Wow, gracias por esta conversación. Yo he aprendido mucho más de este tema y a veces como que uno se siente hasta culpable, porque como les decía antes, cuando conversábamos, comenzamos a juzgar a personas sin saber lo que una familia puede estar viviendo, lo que un niño puede estar viviendo con el TDAH, ¿verdad? Y somos muy prontos a decir muchas cosas. Y yo te Claro. agradezco enormemente por abrir tu voz, como siempre decimos en este podcast, el poder de tu historia no tiene poder si no abres tu voz. El romper el silencio. Que esta batalla ya no sea silenciosa, sino que tomemos la decisión de decir, sí se puede, sí hay ayuda. Hay personas como Margarita que me entienden o que por lo menos voy a poder hablar, decir, wow, esto me pasa a mí todos los días con tus recursos y que tú estás dando de tu aroma a otras personas. Esta es la razón de este podcast, el poder sacar ese propósito que Dios nos dio único, porque yo no tengo ADH, entonces no puedo ayudarle a alguien que lo tiene, ¿verdad?
pero tú sí. Y me puedes ayudar a mí a entender a las personas que están alrededor mío que lo tienen. Todos estamos juntos y por eso es que decimos que el aroma no es para ti, el aroma es para otros, para que tú puedas ser de bendición para otros. Vamos a poner toda la información de Margarita aquí en la descripción de este podcast para que la puedan seguir, para que puedan contactarse con ella, bajar sus recursos que me parecen fabulosos, ¿verdad? Y también si tú conoces a alguien que tiene una historia que crees que se debe contar, déjanos saber. Para eso estamos, para compartir. No te olvides de darle clic a la campanita, suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que te sigas enterando de todo lo que estamos haciendo aquí en Tu Aroma de Mujer y sobre todo ayudando a mujeres a que rompan ese silencio. Nos vemos aquí en otro episodio muy pronto. Muchas Gracias. gracias. Gracias.